de la vida. Es importante conversar porque en la conversación podemos ver lo que está pasando por el corazón de nuestra esposa y a partir de ahí nosotros tomamos una radiografía de cómo debemos trabajar como esposos. ¿Entendieron eso? Conversar significa oír. Antes de salir a hablar, necesitamos oír para saber. Escuchen lo que voy a decir. Las esposas y los esposos, todos tenemos pensamientos. Esos pensamientos deambulan por nuestra mente todo el día, son directrices que van llevando nuestro ánimo. Son pensamientos buenos, son pensamientos que nos alegran, se va a ver en nuestra manera de convivir con los demás. Si son pensamientos negativos, van a inundar negativamente nuestra vida cotidiana, ¿sí? Yo llamo a estos pensamientos, los llamo ovejas. Las ovejas necesitan ser pastoreadas. Muchas veces la vida nuestra está perturbada por un montón de ovejas dando vueltas por el corral indebido. A ver si se entiende lo que quiero decir. Ovejas negras. Ovejas negras. Ovejas de todo tipo hay. Hay veces son cabras metidas entre los pensamientos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pastorear los pensamientos. Especialmente los maridos, necesitamos saber qué ovejas tenemos. ¿Qué ovejas hay en nuestra mente? Muchas veces los maridos tenemos una confusión total nosotros, como para salir a pastorear los pensamientos de la mente de nuestra esposa. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? En oración, identificar nuestras ovejas, identificar nuestros pensamientos, y voy a hacer una charla práctica. Un pensamiento, tengo que pagar la luz, no me alcanza la plata, no sé dónde voy a sacar. Bueno, esa oveja la tengo que poner en el corral correcto, no la tengo que ignorar. Tengo que pensar, ok, tengo un problema con la luz. ¿Cómo se pastorea ese pensamiento? Se trabaja en una línea de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué opciones tengo? Hay que pastorearlo, ¿se entiende lo que quiero decir? No podemos dejarlo deambulando toda la vida, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar la luz, y tengo que tomar una acción. Tengo que hablar con tal persona, tengo que explicarle el problema que tengo. Y una vez que resolví, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a atender el problema? Entonces tengo la oveja pastoreada. Y ya la tengo en un corralcito bien ubicada. ¿Amén? Y ahora tengo otro problema, tengo otro pensamiento. Y voy pastoreando todos los pensamientos. Cuando no sé qué respuesta tengo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia para entender qué hago con esta oveja. ¿Qué hago con este pensamiento? Cuando terminamos de orar, tenemos que tener absoluta certeza de que están las ovejas pastoreadas. Y cuando no las tenemos pastoreadas y no alcanzó nuestra oración, tenemos a los hermanos de la iglesia. Tengo varias ovejas, hermanos, que tengo fuera de los corrales, no sé qué hacer, ayúdame. Pero el objetivo inicial es que los varones tengamos bien establecidos los corrales y las ovejas bien puestas y pastoreadas. Amén. Amén. Luego tenemos que ver qué está pasando por la mente de nuestra esposa. ¿Qué es más cuadrático? Los hombres tenemos una cantidad de renglones, como si fuera una planilla Excel. Tenemos todos renglones, el renglón A, B, C, D, E, F, G, y tenemos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nosotros podemos hablar de la oveja A24. Sacamos la oveja A24, la traemos acá, la analizamos, la volvemos a poner en A24. La mujer es bastante distinta. La mujer es como un ovillo. Para llegar a A24 hay que sacar toda la madeja. Aparecen todos los temas, que cuando mamá era chica, que cuando yo era grande, que cuando yo no pude pagar tal cosa, que cuando vos me dijiste no sé qué cosa. Cuando llegás a las 24 ya estás exhausto. Ya decís, ya no doy más. Bueno, por eso hay que ir pastoreando constantemente para que ninguna oveja
en la cabeza de la esposa esté provocando caos. Porque la mujer es sometida al engaño, es pausible, ¿cómo se dice? Es débil en este aspecto. Vulnerable. Plausible. Vulnerable, exactamente, vulnerable. Y la hizo Dios así, para que tenga un hombre al lado y para que el hombre la pastoree y la sustente y la lave por medio del lavamiento del agua por la palabra. No es que la hizo así pensando, ok, la voy a hacer media deficiente. No, creó a Dios, al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los hizo una sola carne y así funciona perfecto. El asunto es cuando empezamos cada uno a ir para su planeta. Y el hombre no hace su función de sacerdote, no hace su función de profeta, y no habla con su esposa, y la esposa empieza a estar con este ovillo todo confundido. Y entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos un abismo entre nosotros. Lo que mueve la mente de uno es una cosa, lo que mueve la mente del otro es otra, y no hay nadie pastoreando nada. Entonces, Dios quiere volvernos a un disfrute pleno en nuestro matrimonio, en el que todos podamos gozarnos cada mañana y decir, Señor, gracias por esta esposa que me diste, gracias por este marido que tengo. Hablando la gente se entiende. Amén. Amén. Entonces, hablamos de descubrir cuáles son nuestras ovejas. Y yo diría que toda hermana que está acá y todo varón que es esposo de esa hermana, deberíamos no solo conocer nuestras ovejas, sino también las ovejas del otro. Eso es conversar. Eso es orar juntos. Eso es tener cargas. Es lo que va a hacer que nuestra esposa no esté insatisfecha, no esté caminando sin brújula, no esté preocupada por lo que no tiene que estar preocupada y no esté angustiada por lo que no tiene que estar angustiada y esté cierta, se levante a la mañana con un objetivo claro, animada por su función, bien claros sus objetivos y satisfecha y plena en Cristo, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Es la esencia de la iglesia. No es el matrimonio. Esto se aplica al discipulado. ¿Qué hablamos con un discípulo? Las ovejas que tienen dando vuelta en la cabeza. Edificar es poner lo que falta. Los pensamientos, las palabras manifiestan lo que hay en el corazón. Es decir, que hablar y escuchar manifiesta las necesidades en las cuales tenemos que trabajar. Porque juntarnos para leer un libro, eso lo hace cualquiera. Pero la iglesia se edifica cuando tenemos claro, yo hablé del cuaderno de parcela, que está pensado en los inconversos, que algunos quizás ustedes lo tengan, pero incluimos en ese cuaderno de parcela, al menos yo lo hago, también las áreas de edificación de quienes están a mi alrededor. Porque ¿cómo trabajo si no sé lo que falta? ¿Qué clase de laburo hago yo si no sé dónde tengo que poner una gota de agua, una gota de aceite, una gota de nafta? Son todas cosas distintas. Entonces, identificar los problemas nos hace efectivos, nos hace edificadores, no solo del matrimonio, sino que nos levantamos a la mañana con un claro objetivo, ¿dónde vamos a poner aceite? Hay un dicho en inglés que dice así, la rueda que cruje o que hace ruido lleva el aceite. Pensando en los carruajes antiguos. Si vos estás andando en un carruaje y dices, vas a parar y no le vas a poner aceite a cualquier lado. Vas a ir a la rueda, ¿no es cierto? Sería una locura. Si vos tenés un motor que está haciendo un ruidito, no que vas a desarmar todo el auto. Vas a ver si es la bomba de agua y vas a trabajar la bomba de agua para llevarlo a términos modernos. Bueno, la iglesia necesita identificar qué falta para poder edificar. Lo mismo se aplica en el matrimonio. Áreas en las que no tenemos unidad, áreas en las que tenemos una diferente mirada, áreas en las que nosotros no pensamos igual, son áreas maravillosamente útiles para producir unidad.
Porque la unidad no es producto de magia. No es producto de que salimos del mismo barrio o que estamos casados hace 30 años. La unidad es producto del amor. Amén. Y el amor se expresa con palabras. No solo en hechos, también en palabras. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, dice Jesús. Y Jesús edificó a su iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Así que el amor se manifiesta en palabras. Jesús es el verbo, es el logos, es la palabra. Somos lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, nuestras palabras son, de hecho, diríamos así, si no fuera por las palabras escritas que Jesús nos dejó, no conoceríamos a Jesús. Amén. Pasado de leer a algún autor, pero si uno lee a un autor que escribe libros, cuando vos leíste el tercer libro del autor, ya conoces al autor. Ya sabes quién es. Es más, no tiene la tapa y no dice quién fue el autor, este lo escribió tal. Porque en las palabras está la esencia humana. Y esto es una gracia concedida por Dios el día que nos creó a su imagen y semejanza. Las palabras son vitales, hermanos. Y hasta que en un matrimonio no podamos conversar fluidamente, no va a haber unidad. Y si no hay unidad, no producimos el fruto que Dios espera de nosotros. Fuerte esto. Así que yo lo que propongo, que hoy o mañana se pongan de acuerdo en qué horario se van a sentar a conversar. Porque si esto termina en una linda charla, y yo les quiero decir que lo que viene es una jungla, si no conversaron así, no tienen el arte de la conversación, entonces se van a meter en un laberinto que da miedo, chicos. Muchas veces da miedo, porque cuando nos distanciamos, podemos estar en la misma cama, podemos estar en el mismo cuarto, podemos tener los mismos hijos, pero podemos estar en las antípodas. La ausencia de comunicación es el peor mal que nos puede pasar, porque es básicamente inútil, es una cosa que no tiene lógica. ¿Amén? Entonces, conversar define, yo les diría, lo que realmente somos. Nuestra capacidad de enfrentarnos a lo que el otro piensa de nosotros y responder a eso, habla de quiénes somos. Es más, la crítica que otros nos hacen es la mejor, y la manera en que respondemos a esa crítica es la mejor medida de cuánto hemos sido parecidos a Jesús. Porque con la medida con que medís vas a ser medido o medida. Tengan misericordia. Vístanse como escogidos de Dios. Santos, amados, de entrañable misericordia. Así venimos a conversar, no venimos con una daga. Amén. Amén. Vos podés hacer eso. Vos podés plantearte en tu corazón, más allá de lo que haga tu marido, más allá de lo que haga tu esposa, podés decir, yo voy a aprender a conversar. Voy a romper mi individualismo a través de una capacidad de diálogo. Y el diálogo implica oír. Implica oír primero al otro. Un buen diálogo es una competencia entre dos personas para escuchar al otro. No para hablar, para escuchar. Hablar habla cualquiera, escuchar pocos. Parece una contradicción porque yo hablé de la necesidad de hablar palabras. Pero hablar sin escuchar es una locura. ¿Amén? Amén. Entonces, esto respecto al diálogo. Yo creo que si con esto nada más
la potencialidad que tiene cada uno de sus matrimonios en crecer es increíble. Detrás de esto hay un deleite, hay un gozo, hay una unidad mucho mayor de la que tenemos, si no es que estamos practicando esto. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Como consecuencia de un matrimonio que tiene unidad, porque puede conversar, puede hablar abiertamente, y chicos, cuando no logran entenderse, para eso están las coyunturas, para poder decir, mirá, mi marido piensa así y yo pienso así. Y bueno, con Silvia tenemos claro que cuando ella tiene un pensamiento y yo tengo otro, tenemos la desgracia y la alegría de tenerlo a Daniel Divano y a su esposa Elsa. Desgracia depende de a quién le toca que le den la razón o le desmientan, ¿no? Pero nos ha traído paz siempre, estar sujetos. ¿Y para qué está la iglesia? Está para ayudarnos en aquello que nosotros no logramos alcanzar. Porque no somos suficientes sin el cuerpo. Entonces no es que estamos ante un callejón sin salida, con un esposo con el cual no me logro entender, con una esposa que no me logra entender, sino que estoy parte de un cuerpo glorioso, nutrido entre sí por coyuntura que se ayuda mutuamente, donde cuando con Silvia decimos así, cuando los dos pensamos diferente, hablaremos con Daniel, con Elsa, y lo que digan ellos, no importa a quién le dé la razón, es palabra santa. Y se acaban los problemas. Y Daniel Divano todo el tiempo nos dice, si tenés que estar de acuerdo con el otro para hacer lo que el otro dice, entonces no sos un sujeto, sos un insujeto. Sujeción es básicamente no estar de acuerdo y hacerlo. Claro que esto es voluntario, ¿no? No es impuesto, pero es voluntario. Entonces se cierra ahí. ¿Amén? Rápido lo digo, ¿no? Síntomas de un oído defectuoso. Un oído que no escucha. Presten atención a esto porque se van a ver. Esta es una radiografía del yo. No dejo que otros terminen de hablar. Interrumpo. Domino la conversación. Levanto el volumen de mi voz. A veces logro aplacar estas cosas y dejo que el otro termine, pero yo no lo escuché. Estoy esperando que termine para decir lo que yo tengo que decir. Eso no es oír. ¿Se entiende esto? Sí. Está prohibido esto. Recuerdo que yo le decía, papá, tengo una observación para hacerte. Yo tenía 15 años, sin vergüenza. Mi papá agarraba el papel y decía, a ver, sí, dale. Y agarraba un papel y un lápiz para escucharme. Y yo ahora noto en sus cuadernos de su oficina, que cada tanto yo agarro y lo pongo a leer, que él anotaba de verdad lo que yo le decía. Estoy hablando de cosas que le hablé hace 50 años. Y que él oraba sobre esos temas. ¡Qué oído, por favor! ¡Qué oído! Porque escucharme a mí, una cosa es que lo escucha Jorge, que lo escuche a Ángel, que me escuche a mí. Entonces, oír es un arte. La segunda cosa es rechazar una corrección. No veo quién sos. Me siento ofendido, me aíslo, me siento rechazado. Cuando me hacen observaciones, las percibo como ofensas. Intuyo malas intenciones en quien me habla. Me acaba de decir que tengo un problema de carácter y yo digo, ¿y vos quién sos para decírmelo? ¿Y por qué me lo decís? Y este no es el momento. Y me lo venís a decir justo ahora. Ah, vos me lo decís porque vos te querés, no sé. Somos terribles. A ver, seamos francos, me está diciendo esto y punto. No importa cómo llegó a esto, no importa qué intenciones tiene, ese no es mi rol. A mí no me importa qué intenciones tiene el otro. Yo asumo que sus intenciones son buenas. No me corresponde a mí juzgar intenciones malas. ¿Cómo sé yo que las intenciones son malas? ¿Que soy Dios? Entonces, ¿qué hago? Lo desacredito. Le digo, no, vos no podés decirme esto porque vos en el año 44 no sé qué hiciste. Lo desacredito, lo descalifico, vuelvo el foco a sus errores y vuelvo la atención a él.
Eso es típico del rebelde, es típico del orgulloso. No quiero que me hables, te descalifico, te desacredito y te hago ver algún error tuyo para que el foco vuelva a vos. Síntoma de un oído defectuoso. Ahora hay una nueva, me resalto, me escudo volviendo el foco hacia algún acierto. Vos me estás hablando ahora de que el otro día me enojé, pero ¿te acordás el otro día yo te compré un chocolatín? ¿Y por qué me venís ahora a hablar de los errores cuando yo tengo cosas tan buenas para hablar? No, concentrémonos en los errores. ¿Vos querés hablar de los errores? Acá estoy yo para escucharte. ¿Sabes por qué te quiero escuchar? Porque yo quiero ser igual a Jesús. Y lo mejor que hay para que yo sea como Jesús es tu crítica. Así que acá estoy, tomo nota, lápiz y papel. Decime, sentite en libertad. ¿Amén? ¿Cómo sé que yo no soy una persona que escucha? ¿Cómo sé? No pienses que vos escuchás. Si alguien no te ha corregido recientemente es porque vos no escuchás. Porque ya hiciste todo esto que acabo de leer. Volviste el foco al otro, lo descalificaste, le hiciste la vida imposible. Y ya no te dicen más nada. No te dicen más nada porque es muy difícil hablar con vos, es muy difícil traerte una crítica. Entonces, ante el problema de traerte la crítica, la gente decidió tirar la toalla con vos y no te va a criticar más. ¿Sabés qué lograste? Lograste que te vas a quedar como un bebé hasta el día de la muerte. Nunca vas a ser hecho a la imagen de Cristo. Mataste a todos los maestros que te quisieron enseñar, los descalificaste, los ridiculizaste y ahora aprendieron de vos mismo que con vos no se habla. Otra forma en que yo sé que conmigo no se puede hablar es que las amistades que tengo son todas superficiales. Tenemos cosas en común, pero no podemos hablar. No podemos hablar. Nos tenemos que enamorar de la crítica. Tenemos que enamorarnos de aquellos que nos vienen a marcar un error. ¿Saben por qué? Porque son las sogas que nos tira el Señor para salvarnos de nuestra locura. ¿Amén? No estar esta unión bien plantada, la mujer empieza a perder sus objetivos, empieza a perder su satisfacción y el hombre se distancia y se produce la desunión matrimonial que termina dando a luz el pecado, ¿no? Y el pecado nos separó a los dos, no solo nos separó de Dios. Y el camino de vuelta al Señor implica un camino de vuelta al otro. Y esto es lo que está haciendo Dios en cada uno de nuestros matrimonios. La vida nos lleva en Cristo a volver a unirnos a nuestra esposa como Cristo y la iglesia deben ser uno, ¿no? La esposa refleja a la iglesia y el marido refleja a Cristo. Así es como el Señor pone esta similitud, ¿no es cierto? Me decía acá Manuel que sería bueno hablar un poco de la naturaleza del rol del esposo. Hemos hecho un énfasis en la necesidad del marido de hablar palabras, de oír a su esposa y también de pronunciar palabras y de tratar las áreas en las que no estamos 100% de acuerdo, no tenemos absoluta armonía, porque no hacerlo significa distanciarnos, dividirnos, ¿no? Y eso ya quedó claro. Ahora dice la palabra que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios no es que redujo a la mujer a ser ayuda idónea cuando la mujer pecó. El lugar de ser ayudadora del marido es algo que estaba en el plan original de Dios.
Algunos piensan que eso vino como consecuencia de que el hombre y la mujer se degradaron y así como vinieron las maldiciones, la mujer tuvo que sujetarse al marido. Eso no es así. Lo que sí vino como maldición es que el hombre se enseñoreara sobre ella. No sé si se está refiriendo al machismo ahí, que por supuesto eso no es de Dios. Siendo degradada en ningún momento cuando Dios le dio, por definición, el lugar de ser ayudadora del marido. Y esto es importante entenderlo porque la vida moderna desprecia el servicio y la ayuda. La vida moderna degrada a una persona que sirve a otra. Es mal visto, pero no es así. No es así en Dios. Dios se autodefine como ayudador. Yo soy tu ayudador, dice el Señor. O sea, no es degradación ser siervos. Al contrario, ser siervos es nuestra aspiración. No permitamos que la sociedad moderna nos haga sentir como si fuera una degradación el lugar que Dios nos puso y Dios nos dio. Ahora, Dios puso a la mujer, por definición, previo al pecado, antes de que se degradara todo, le dio un lugar de ayudadora del marido. Yo uso la palabra en portugués porque ayuda idónea por ahí no se entiende. Es alguien que colabora con una función que Dios le da a la raza humana y de la cual pone en autoridad al marido como responsable final. Y no es casualidad que Dios le dice a las mujeres, en Mateo capítulo 5, les dice que las esposas estén sujetas a sus maridos y que los maridos amen a sus esposas. Porque esta es la corrección del desvío. Acá está Pablo tratando de volver las cosas a donde tendrían que haber estado siempre. El hombre amando a su esposa y la esposa sujetándose al marido. La tendencia natural de la mujer es insujetarse. Por eso el mandamiento es sujétense. Y la tendencia natural del marido es no amar a la esposa. Es ser egocéntrico, ocuparse de sí mismo. Y entonces, ¿qué le dice al marido? Amen a sus esposas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Que cada uno pueda ver ayuda idónea para qué, en qué cosas tiene que ayudar. Sí. Ahí vamos a llegar a eso, porque justamente es importante, no es que la mujer ayuda al marido, sino ayuda al plan divino. ¿No es cierto? El marido se supone que un marido cristiano no está detrás de su reino, sino del reino de Dios. Y está plantando el reino de Dios en su casa y la mujer es ayudadora en esa función. ¿Sí? Por eso dice, Cristo es cabeza del varón y el varón cabeza de la esposa. No es que el varón es un cabezón que no tiene a nadie arriba. ¿Amén? Pero la actitud natural pre-caída del hombre, ¿cuál debería ser de las mujeres? Yo soy tu ayudadora. Yo estoy para ayudarte. Yo sé que Dios te puso en una situación de responsabilidad y quiero que cuentes conmigo. ¿Amén? Bueno, las situaciones que tenemos hoy en la raza humana, esta es una que también está siendo noqueada, ¿no? Porque en la sociedad moderna, que es egocentrismo exacerbado, rebelión exacerbada y orgullo exacerbado, la sumisión es vista como una cosa totalmente negativa. Claro. De hecho, dice la palabra que tenemos que estar todos sumisos los unos a los otros. Y todos tenemos que mirar al otro como superior. Eso incluye que el marido mire a su esposa como superior.
No me confundan, porque yo no estoy hablando de que el hombre delegue su autoridad en su esposa, pero estoy hablando de que la sirva y que dé su vida por ella como Cristo la dio por la iglesia. Amén. Tenemos que volver a enamorarnos y a captar el espíritu de la sujeción y el espíritu de la humillación que hay en Cristo Jesús, incorporarlo adentro de nuestra vida matrimonial. Un buen matrimonio es un matrimonio donde ambos están buscando desesperadamente servir y amar al otro, escucharlo al otro, buscar el bien del otro, porque esa es la esencia del Evangelio. Más allá de los roles, que le toque a uno o al otro, esa es la esencia. ¿Amén? Amén. Entonces, ustedes conocen el famoso triángulo de la destrucción que nos enseñó Jorge Mitián hace décadas atrás. Nos enseñó que el hombre es orgulloso, el ser humano es orgulloso, es rebelde y es egocéntrico. Él nos dijo que estos son tres lados del pecado. El pecado tiene tres lados, es como un triángulo con tres lados. La base es el egocentrismo, un lado es el orgullo y el otro lado es la rebelión. ¿Amén? ¿Esto lo sabían? Sí, sí. Es importantísimo cada tanto tener claro este triángulo. Porque el orgullo es, yo sé más, yo valgo más. ¿Y la rebelión qué es? A mí nadie me manda. Y sujeta. Yo hago lo que yo quiero. ¿Y el egocentrismo qué es? No me molestes. No me jorobes, ¿no? No te metas conmigo. Estas tres cosas son el pecado. No es que son tres pecados. Todos nosotros sin Dios, y la naturaleza carnal se define así. Y un discípulo de Cristo, que quiere ser hecho a la imagen de Cristo, ¿qué tiene que hacer? El orgullo se tiene que transformar en ¿qué? Humildad. Humildad. ¿Y la humildad qué quiere decir? Ser inferior. Vos valés más, vos sabés más. Y todos revestidos de humildad, dice la palabra. ¿Podemos escuchar a nuestra esposa? Absolutamente, tenemos que escuchar. ¿Tenemos que escuchar al esposo? Absolutamente. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿En qué se tiene que transformar la rebelión? Sumisión. Mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Guiable, flexible, moldeable. ¿Amén? Te quiero escuchar, es más, me voy a sujetar. ¿Cómo se transforma el orgullo en humildad? Con humillación. Todos queremos humildad, pero no queremos humillación. Y, perdóname que te lo diga, no se logra así. No hay humildad sin humillación. ¿Amén? Amén. Piensen que Jesús se autodefine como manso y humilde. Y Jesús era perfecto. ¿De qué se tiene que humillar? O sea, nosotros tenemos que andar pidiendo perdón 70 veces 7. Pero Jesús nunca tuvo un pecado. ¿Cómo se es humilde cuando uno no tiene pecado? Porque él no quería dejar una enseñanza, nada más. Porque él nos quería dejar una enseñanza. Nos quería dejar una enseñanza. Amén. Pero él se autodefine así, un ser perfecto que es humilde. Para nosotros es incomprensible. Sin embargo, nosotros que somos imperfectos, que estamos llenos de errores y de pecados, no somos humildes, andamos defendiendo lo indefendible. Entonces, tenemos que transformar el orgullo en humildad. ¿A través de qué factor? ¿Cómo? ¿Cómo? La humillación. Amén. La humillación es pedir perdón, reconocer los errores, escuchar a otros y decir, tenés razón.
No defiendas lo que es indefendible, por favor. Confesarlo. Confesarlo. Confesando los pecados, pidiendo perdón, reconociendo nuestras faltas. Amén. Amén, amén, qué bueno. La rebelión se transforma en mansedumbre. ¿De qué forma? Con la obediencia. Exacto, con la sujeción. No podés ser manso si no te sujetás. Si tenés que tener razón en todo, o estar de acuerdo en todo, no sos manso. Estás haciendo lo que a vos te parece. Alguien manso es alguien que hace lo que no estaba pensando. ¿Y cómo se vuelve una persona egocéntrica en una persona que ama? ¿Cómo se vuelve? ¿Cuál es la terapia que necesita el egocéntrico para volverse alguien amoroso? Se examinando el corazón. Dios dice que santifica el corazón. Ejemplo del mismo, de que tomó la toalla y le lavó. Exactamente. Entonces, si estamos en la escuela de Jesús, estamos tratando todo el tiempo de salir del orgullo, de la rebelión y del egocentrismo a través de la humillación, a través de la sujeción y a través del servicio. Estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Amén. Discipular a alguien es ayudarlo a salir de este triángulo horrible del pecado en estas tres cosas nuevas que son humildad, mansedumbre y amor. Amén. Y criar hijos para Cristo es hacer esto con estos triángulos. Es enseñarles a ser humildes, mansos y serviciales. Plantar el reino de Dios en casa significa plantar este nuevo triángulo. Ustedes pueden volver a casa y hacer un triángulo grande y ponerlo pegado en la heladera. Y pueden poner acá, en esta casa somos humildes, en esta casa somos mansos, en esta casa somos serviciales. Wow. ¿Estás seguro que querés eso? ¿Estás seguro que lo querés? ¿Sabes cómo se llama eso? Negarte a ti mismo. Renunciar al yo. Se llama tomar la cruz y se llama seguirlo y dejarlo todo por Cristo. Este es el grano de trigo que cae a tierra y muere y lleva fruto. Es en este contexto que Dios le pide a la mujer que se sujete al marido. Y es en este contexto que Dios le pide al hombre que ame a la mujer como Cristo. Yo lo veo maravilloso. Yo lo veo glorioso. Yo veo que el Señor nos hace salir del atolladero de nuestro yo espantoso que termina en un psiquiátrico, si le damos rienda suelta. Salimos de la prisión donde estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, andando en la vanidad de nuestra mente, en los deseos vanidosos de nuestra carne, haciendo lo que los pensamientos. Estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, porque teníamos el entendimiento entenebrecido. Pero el Señor, en su grande misericordia, mandó a Jesucristo y nos mostró la gloria del Eterno a través de un cordero inmolado, que dio su vida por nosotros, que se humilló, dejó la gloria, dejó mucho más de lo que nosotros tenemos que dejar, para venir a estar en medio nuestro, en un pesebre, pobre, indefenso, 30 años en una carpintería, 30 años obedeciendo a sus padres en todo. Amados, si no vemos esta gloria, si no vemos esta increíble, inconmensurable grandeza a la cual Dios nos llama, entonces busquemos otra cosa. Pero acá hay una promesa gloriosa que se tiene que manifestar en nuestros matrimonios, se tiene que manifestar en el ambiente de nuestro hogar, se tiene que manifestar de que nacimos para dar la vida por otros. Eso es un matrimonio cristiano. Eso es una vida cristiana, eso es un hogar cristiano. Un hogar cristiano es un lugar donde nadie dice de ser suyo nada de lo que posee.
Es un hogar donde cada uno busca el bien del otro. Es un hogar donde cada uno quiere servir al otro. Donde no tironeamos por nada. Donde tenemos la mano abierta, tenemos el corazón abierto. Somos humildes, somos mansos y somos amorosos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir a las reuniones, estar coyuntado, ni formar parte de comunidad cristiana, ni estar bajo el ministerio de no sé quién. Ser cristiano es estar bajo el reino de Dios. Amén. Y hay un solo rey y donde manda capitán no manda marinero. Nosotros podemos volver hoy a nuestra casa y volver a mirar la historia, buena o mala, de cómo hemos llegado hasta el día de hoy, pero podemos entrar con un corazón victorioso y decir, este hogar es de Jesús. En esta casa se conversa, en esta casa nos escuchamos el uno al otro, en esta casa nos servimos el uno al otro, en esta casa miramos al otro como superior, en esta casa es mejor dar que recibir, en esta casa somos sujetos, en esta casa hay un rey, ese rey se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Eso es un hogar cristiano. Y es en ese hogar donde se manifiesta el fruto del Espíritu. Porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste al que no escucha. Dios resiste al que busca lo propio. Dios resiste a aquel que busca su propio bien. Y Dios ama a aquel que es humilde, a aquel que es servicial, a aquel que da su vida por los demás. El amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Así es. Y es el que persevera en este amor hasta el fin, el que va a estar salvo. Es el amor de muchos lo que se va a pagar. No es que se van a acabar las doctrinas, es que el amor se va a pagar. Y es el amor que tenemos que preservar en nuestro matrimonio más que ninguna otra cosa, porque el matrimonio es la célula madre, la matriz que produce la vida de Cristo en el mundo. Es la única esperanza que este mundo tiene. Por eso necesitamos mejores matrimonios en la iglesia, necesitamos mejores hogares en la iglesia, necesitamos animar a los hombres que están siendo martillados por las filosofías del mundo y a las mujeres que están siendo martilladas por el mundo, por las redes, y tenemos que volver al reino, al régimen glorioso del Espíritu Santo, donde los hijos que están en casa ven a papá y a mamá llenos del Espíritu Santo, prodigándose el amor, el gozo, la paz del uno al otro. Amén. 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 Y bueno, en esto que yo acabo de decir hoy, no hay nada nuevo, porque lo han escuchado siempre. No hay ninguna fórmula mágica. La fórmula mágica, la única que se me ocurre, es el grano de trigo que no cae a tierra y muere, no va a llevar fruto. El hombre que ame a la mujer como Cristo. Yo lo veo maravilloso. Yo lo veo glorioso. Yo veo que el Señor nos hace salir del atolladero de nuestro yo espantoso que termina en un psiquiátrico, si le damos rienda suelta. Salimos de la prisión donde estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, andando en la vanidad de nuestra mente, en los deseos vanidosos de nuestra carne, haciendo lo que los pensamientos. Estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, porque teníamos el entendimiento entenebrecido. Pero el Señor, en su grande misericordia, mandó a Jesucristo y nos mostró la gloria del Eterno a través de un cordero inmolado, que dio su vida por nosotros, que se humilló, dejó la gloria, dejó mucho más de lo que nosotros tenemos que dejar, para venir a estar en medio nuestro, en un pesebre, pobre, indefenso, 30 años en una carpintería, 30 años obedeciendo a sus padres en todo. Amados, si no vemos esta gloria, si no vemos esta increíble, inconmensurable grandeza a la cual Dios nos llama, entonces busquemos otra cosa. Pero acá hay una promesa gloriosa que se tiene que manifestar en nuestros matrimonios, se tiene que manifestar en el ambiente de nuestro hogar, se tiene que manifestar de que nacimos para dar la vida por otros. Eso es un matrimonio cristiano.
Eso es una vida cristiana, eso es un hogar cristiano. Un hogar cristiano es un lugar donde nadie dice de ser suyo nada de lo que posee. Es un hogar donde cada uno busca el bien del otro. Es un hogar donde cada uno quiere servir al otro. Donde no tironeamos por nada. Donde tenemos la mano abierta, tenemos el corazón abierto. Somos humildes, somos mansos y somos amorosos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir a las reuniones, estar coyuntado, ni formar parte de comunidad cristiana, ni estar bajo el ministerio de no sé quién. Ser cristiano es estar bajo el reino de Dios. Amén. Que hay un solo rey y donde manda capitán no manda marinero. Nosotros podemos volver hoy a nuestra casa y volver a mirar la historia, buena o mala, de cómo hemos llegado hasta el día de hoy, pero podemos entrar con un corazón victorioso y decir, este hogar es de Jesús. En esta casa se conversa, en esta casa nos escuchamos el uno al otro, en esta casa nos servimos el uno al otro, en esta casa miramos al otro como superior, en esta casa es mejor dar que recibir, en esta casa somos sujetos, en esta casa hay un rey, ese rey se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Eso es un hogar cristiano. Y es en ese hogar donde se manifiesta el fruto del Espíritu. Porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste al que no escucha. Dios resiste al que busca lo propio. Dios resiste a aquel que busca su propio bien. Y Dios ama a aquel que es humilde, a aquel que es servicial, a aquel que da su vida por los demás. El amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Así es. Y es el que persevera en este amor hasta el fin, el que va a estar salvo. Es el amor de muchos lo que se va a pagar. No es que se van a acabar las doctrinas, es que el amor se va a pagar. Y es el amor que tenemos que preservar en nuestro matrimonio más que ninguna otra cosa, porque el matrimonio es la célula madre, la matriz que produce la vida de Cristo en el mundo. Es la única esperanza que este mundo tiene. Por eso necesitamos mejores matrimonios en la iglesia, necesitamos mejores hogares en la iglesia. Necesitamos animar a los hombres que están siendo martillados por las filosofías del mundo y a las mujeres que están siendo martilladas por el mundo, por las redes, y tenemos que volver al reino, al régimen glorioso del Espíritu Santo, donde los hijos que están en casa ven a papá y a mamá llenos del Espíritu Santo, prodigándose el amor, el gozo, la paz, el uno al otro. Amén. 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 Y bueno, en esto que yo acabo de decir hoy, no hay nada nuevo, porque lo han escuchado siempre. No hay ninguna fórmula mágica. La fórmula mágica, la única que se me ocurre, es el grano de trigo que no cae a tierra y muere, no va a llevar fruto, va a quedar solo. ¿Qué quiere decir que queda solo? Que queda aislado, no tiene unidad. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Si quieren hacer una prueba, agarren un frasquito de vidrio, como de dulce, pónganle un secante y humedezcan el secante y pongan un poroto. Y miren eso, pónganlo en una ventana y miren cómo evoluciona ese poroto. Y van a ver cómo se pone horrible. A veces sale olor a podrido, pero de repente empieza a crecer un fruto. Algo verde. Hasta que ustedes tienen una planta hermosa ahí en la ventana, que se enrosca en la manija de la ventana y lleva mucho fruto. Amén. Amén. Y es el Señor que nos llama a dar la vida por lo que tenemos al lado. Si no damos la vida por el que tenemos al lado y solo se la entregamos a Jesús, en realidad no se la hemos entregado a nadie. Jesús te dice, ustedes algunos quizás ya me escucharon hablar sobre los 11 loquitos. Te dice, ¿me vas a seguir a mí? Bueno, tenés que subirte en este bote con todos estos loquitos. Y aguanta todos los loquitos. Exactamente. No hay otra fórmula. No puedes estar con Jesús sin en ese bote estar con los que Dios te puso cerca. Y eso principalmente tu familia, ¿no? Así que bueno, cuidemos nuestros hogares, varones amados, seamos
diligentes en encuadrar siempre nuestro hogar en el reino de Dios. Amén. Amén.